Libertad, canal digital, comunicación para el desarrollo. Para el Ecuador del encuentro, bajo un gobierno constitucional, la estabilidad democrática significa un grave desafío a conquistar día a día con una actitud denodada y comprometida con el emprendimiento en una minga que, probando el amor a la patria con el esfuerzo infatigable de todos los ecuatorianos, cumpliendo cada cual con su deber, que como aspas de los molinos de vientos fraguemos un futuro de grandeza, humanismo y dignidad. Ciudadanos del mundo, bienvenidos a otra emisión de Libertad Canal Digital, con una nueva pedagogía democrática enfocando los temas del Ecuador. Lo primero que tenemos que decir es que la ministra del Interior, Alexandra Vela, hizo un anuncio trascendente para el país hace pocas horas atrás. Habrá consulta popular este año. El tema concierne a la Asamblea Nacional. Ese es un detalle que tiene que ver con los hechos actuales y especialmente con el tema de que el Ejecutivo tiene un panorama complejo. No por falta de votos, dicen algunos, sino particularmente por la visión del país. Generalmente porque la Asamblea Nacional, la función legislativa, está integrada por legisladores que fueron elegidos en la primera vuelta y por la visión política de los líderes locales en el Ecuador. Por ello es que hay una especie de entrampamiento. El Ejecutivo, a través de su partido, creo, tiene una alianza que algunos avisoran que ya tienen partida de defunción. Y hay un hecho cierto. El presidente de la República, Guillermo Lasso, hace pocas horas también ratificó oficialmente el convenio sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados. El Pleno de la Corte Constitucional, el 30 de junio, resolvió que el CIADI no requiere de aprobación de la Asamblea ni de dictamen previo vinculante de constitucionalidad. Dicho fallo es inapelable. Además, el 5 de julio pasado ya se notificó al legislativo el contenido del convenio. El detalle es que viene la Asamblea posteriormente y rechaza el acuerdo con el CIADI y anuncia que presentará una demanda de inconstitucionalidad. La moción fue impulsada por Ricardo Unjuanco, uno de los asambleístas del correísmo, y obtuvo 5 votos más de los necesarios de las filas de Creo, Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática e Independientes. 25 votaron en contra y 34 se abstuvieron. Vean ustedes. La agenda del pueblo no tiene quien la promueva en la Asamblea. Y es la agenda de sectores políticos la que, digamos, ha promovido algunos exhortos que hacen el panorama difícil, como hemos dicho, para el Ejecutivo. Y el pueblo, mirando este detalle, nosotros aprovechamos para profundizar en la temática de qué es el CIADI y cuáles son los beneficios o aspectos en contra que pudieran influir en contra de los intereses de las mayorías. Porque hay algunos que promueven la idea de volver al CIADI y porque hay otros que se oponen. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec.
Él es un representante de la academia, formador de abogados, es un profesional del derecho reconocido en el medio y en ese sentido es un especialista también de lo que constituye la mediación, el arbitraje y los temas internacionales. Así que él es nuestro invitado. Me acompaña Mateo Murillo Reyes. Bienvenido, Mateo, con las principales interrogantes, las primeras interrogantes para nuestro invitado de hoy, a quien le damos la bienvenida. En primer lugar, estimado doctor, bienvenido, buenos días. Gusto saludarlos, Máximo Nabor. Definitivamente momentos interesantes para el país, cosas que seguramente seguirán dando de qué hablar en los próximos meses, así que tremendamente relevante poderlas discutir, más bien a sus órdenes para responder. Ahora sí, Mateo. Bueno, doctor Mario Cubi, como representante de la academia y al ejercicio profesional de los abogados en el país y también experto en temas de mediación y arbitraje, para empezar, ¿qué es la mediación? Bien, la mediación es un método alterno de solución de conflictos, es decir, una manera de resolver un problema, así como ir a un litigio, de utilizar la justicia ordinaria es una manera de resolver un problema. La mediación es otra manera de resolver ese problema, en el que básicamente dos partes se ponen de acuerdo para asistir a donde un tercero, en este caso denominado mediador, para que ese tercero que no está involucrado en el conflicto, los asista a tratar de lograr un acuerdo que ponga fin a ese conflicto. Entonces, básicamente, es un proceso que puede ser informal, puede ser también llevado con procedimientos avanzados, que busca que dos personas que están en conflicto lo resuelvan sin necesidad de acudir ni a la justicia ordinaria, ni a mecanismos distintos alternos como el arbitraje, que exigen que el tercero, en el caso de la justicia ordinaria, el juez, en el caso del arbitraje, el árbitro o el tribunal arbitral, decidan por ellos. La mediación entonces es esa alternativa que uno tiene a encontrar una solución mediada o acordada, lo cual significa que las dos voluntades terminan obteniendo algo a favor. Las dos tendrán que ceder, pero los dos logran un acuerdo voluntario, mientras en el arbitraje o en la justicia ordinaria siempre va un ganador y un perdedor. Bueno, ya que pude explicar lo que es la mediación y un poquito lo que es el arbitraje, quisiera saber cuáles son las diferencias que hay entre esas dos. Pues fíjate, principalmente está el que la decisión en la mediación recae sobre las personas que la están haciendo. Es decir, si dos están en conflicto, se sientan con un mediador y el mediador los ayuda a encontrar una potencial solución, pero son las partes las que van a determinar si eso se resuelve así o no. Por eso se llaman métodos de autodeterminación, porque son las propias partes las que resolverán el conflicto si así se ponen de acuerdo. Mientras tanto que el arbitraje es un mecanismo en el que el árbitro o el tribunal arbitral, que es el tercero o el grupo de terceros que están ayudando a resolver el conflicto, toman una decisión definitiva a través de lo que se llama el laudo arbitral, que es equivalente a una sentencia de un juez, de hecho una sentencia de última instancia, porque el arbitraje termina con ese laudo. Entonces, en la mediación, si bien es cierto, los dos son métodos alternos, en la mediación las partes deciden, en el arbitraje, el árbitro o el tribunal decide. Bueno, ¿y qué causas tienen los fallos de la mediación y el arbitraje, doctor Cubi? Sí, en ambos casos, en el caso ecuatoriano, en base al artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos, del COGEP, ambos son títulos de ejecución, el documento con el que termina una mediación. Bueno, a ver, vamos a ser un poco más exactos. La mediación puede terminar con un acuerdo total, que sería el equivalente, el acuerdo parcial, que es cuando el conflicto no se ha resuelto en todas sus partes. Se han resuelto ciertos temas del conflicto, pero algunas quedaron pendientes. Puede terminar con un acta de no acuerdo, es decir, las partes vinieron, se sentaron, hicimos todo el trabajo con el mediador, pero no logramos acuerdo. Y también puede terminar con un acta de imposibilidad de mediación, que es cuando las partes han intentado, pero una de ellas no asistió al ejercicio de mediación. Entonces, todas esas formas puede terminar una mediación. El acuerdo total o el acuerdo parcial
¿verdad?, tienen fuerza de sentencia ejecutoriada o de cosa juzgada. Es decir, el equivalente a una sentencia que ya ha sido apelada y casada. No hay recursos horizontales regulares que se puedan utilizar. Van directo a un proceso de ejecución. Acta de acuerdo total o parcial. El laudo arbitral es lo mismo. El laudo arbitral es un título de ejecución efectivo. En el arbitraje siempre termina como un laudo. Ahí no hay alternativas de tirarse para atrás una vez que uno ha aceptado la jurisdicción arbitral. Y ese es tema clave cuando discutamos ya de la parte internacional del CIADI. Cuando yo acepté ir al arbitraje, ya acepté la jurisdicción del árbitro de los tribunales arbitrales. Así que siempre ese proceso va a terminar con una decisión por parte de ellos, que es de obligatorio cumplimiento para las partes y que tiene fuerza de cosa juzgada y sentencia ejecutoriada. Es decir, si las partes no lo cumplen, lo cual es su obligación en base al compromiso que adquirieron, puede cualquiera de ellas ir ante un juez de primera instancia y solicitar la ejecución de ese laudo, tal como si se tratara de una sentencia ejecutoriada de última instancia. ¿Y tiene algún tipo de costo la mediación y el arbitraje? Sí, eso sí, excepto en el caso de la mediación, que el Consejo de la Judicatura mantiene un centro de mediación. Entiendo, hay un fee muy bajito, pero es algo más simbólico, ¿verdad?, que se cobra ahora. En los centros privados sí hay un costo para la mediación y el arbitraje también tiene un costo. Es decir, son métodos alternos que, ojo, hay que tener esto en cuenta desde una perspectiva global. La justicia en nuestro país es gratuita, pero no en todos los países es así. En muchísimos países utilizar el sistema judicial cuesta dinero, y realmente cuesta dinero. Lo que pasa es que el Estado lo paga por nosotros, pero no es que sea gratis, porque el juez gana dinero, el secretario gana dinero, los oficiales, el edificio, la luz, el internet, todo eso cuesta dinero en la justicia. Simplemente en el caso del Ecuador, el Estado lo paga, ¿verdad? Lo mismo el arbitraje y la mediación, pero el Estado ahí no lo paga, sino lo pagan las partes que van a utilizar el mecanismo. El costo sí varía mucho dependiendo de si es una mediación, un arbitraje nacional o internacional, de la cuantía específica de la causa que se va a llevar en arbitraje y mediación, y por supuesto del centro de mediación o del centro de arbitraje que se escoja. No es lo mismo mediar un contrato de miles de millones de dólares en la Cámara de Comercio Internacional de París que mediar un conflicto de $10,000 en un centro de mediación en Guayaquil. Entonces, hay muy, muy variado el costo, pero siempre existe, y el arbitraje suele ser más caro que la mediación. Doctor Cubi, ¿la mediación y el arbitraje se lo ha practicado toda la vida o es un elemento nuevo en la solución de conflictos? Interesante pregunta, y es que la mayoría de personas lo ven como algo innovador, ¿no? Vemos la mediación o el arbitraje, que ahora está tomando bastante fuerza, menos mal, como algo que fuera nuevo, y en realidad no es así. En realidad, el arbitraje, si lo pensamos adecuadamente, es uno de los métodos más antiguos de solución de conflictos de la humanidad, y lo mismo la mediación. Que haya sido reconocido formalmente por la legislación interna de un país o de otro es una cosa. Pero pensemos en un momento del arbitraje. Son dos personas que se someten a que un tercero decida el problema. ¿Qué son, por ejemplo, los consejos de ancianos de las comunidades aborígenes? ¿Qué pasaba con el gran jefe o el cacique de una comunidad? Que era, si dos estaban peleando, el cacique decidía qué era lo que pasaba. Eso es un modelo antiguo, sí, de arbitraje, en el que un tercero decide cómo se va a resolver ese conflicto sin las formalidades que plantea la justicia ordinaria. Lo mismo la mediación. La mediación son dos personas que se acercan ante un tercero para que los ayude a resolver ese conflicto, que no va a decidir por ellos, pero que los va a asistir en el proceso de solución. Es una de las maneras que existen desde las comunidades, incluso en varias comunidades hoy, en nuestra Amazonía, incluso en la sierra, que mantienen tradiciones. Uno puede ver esto del consejo de la comunidad que decide cómo se resuelve ese conflicto. Si bien es cierto, no guarda todas las formalidades que hoy la ley establece para el arbitraje, como mecanismo, en su lógica, es uno de los métodos más antiguos para resolver conflictos, incluso más que lo que hoy llamamos justicia ordinaria, que en cambio requiere de un Estado, de una estructura institucional, de una fuerza policial que lo ejerza, de un marco jurídico bastante amplio. Eso es lo más nuevo, ¿verdad? Que lo empezamos a ver desde la Carta Magna, cuando Juan Sin Tierra finalmente acepta que haya cortes donde no sea solo el rey el que decida. Y desde ahí empezamos lo que hoy llamamos un debido proceso, que es parte de esta justicia ordinaria.
pero mucho antes los seres humanos ya tenían conflictos y ya lo resolvían con mecanismos como estos. Tenemos que entender con absoluta certeza cuál es el alcance de la mediación, del arbitraje en el Ecuador. Porque la dirigencia política como que ha posicionado una especie de miedo, ¿no? No podemos ir para allá porque nos afecta. ¿Qué es inconstitucional? ¿Qué es legal? Sí, el título de ejecución entonces es básicamente un documento que la ley me reconoce, en este caso, insisto, el artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos, reconoce un listado específico de títulos de ejecución, que son documentos que me permiten ir a donde un juez y exigirle, señor juez, aquí tengo algo que me están debiendo, por favor, haga que esta persona cumpla. Distinto a lo que yo hago en un juicio ordinario, en algunos tipos de juicio donde yo recién le pido al juez que reconozca la existencia de mi derecho, el título de ejecución ya no puede ser cuestionado. Eso es considerado cierto. Entonces, aquí tengo la realidad de que me están debiendo esto. Por favor, señor juez, ejecútelo. O esto tiene que cumplir la otra parte y no me está cumpliendo, ejecútelo. Entonces, es un documento que me autoriza a mí a exigir a la justicia que force o utilice la fuerza del Estado para que esta parte me cumpla. Entonces, cuando yo tengo un laudo arbitral que, por ejemplo, si Pepito me está debiendo $15,000, ¿verdad? Y vamos a un arbitraje, y en el arbitraje resulta que el tribunal arbitral me da la razón y dice, efectivamente, Pepito le debe a Mario $15,000 y además de hacerle pagar intereses y ciertas cosas. Así que le termina debiendo $18,300 a Mario. Eso dice el laudo arbitral firmado por los árbitros. Pero Pepito es terco y es necio y no me paga. Le digo, oye, pues ya está el laudo, paga, no paga. Entonces yo con ese laudo, que equivale a un título de ejecución, presento lo que llamamos una demanda de ejecución ante un juez y le digo, señor juez, por favor, hágale a Pepito pagar. Y el juez ahí ya no va a analizar el caso, ya no va a meterse a ver si es que si me debe, qué documento es que había, si es que algo, nada, porque ya ese título de ejecución obliga a que se ejecute. Lo que va a hacer el juez en ese escenario, en el juicio de ejecución, es obligar a que Pepito pague y si es necesario congelarle dinero en las cuentas, retenerle fondos, obligarle a vender un bien, o sea, ya hacer que se cumpla, no cuestionar su contenido. Ese es el poder que tiene un título de ejecución, de manera que si alguien utiliza el arbitraje o la mediación, no es como algunos piensan, y agradezco el espacio para poderlo aclarar, que luego de eso igual un juez lo puede ver. No, una vez que ya se llega a firmar el acta de mediación o el laudo de arbitraje, los jueces lo único que van a hacer es ejecutar lo que dice ese laudo o esa acta de mediación. Y por eso es tan valioso utilizar el arbitraje, porque me permite resolver en una sola instancia, en un solo lugar, que normalmente además se resuelve más rápido que un juicio ordinario, puedo tener listo para irme directo a ejecutar. Mientras en la justicia ordinaria yo voy a tener normalmente una primera instancia en la corte de primer nivel, luego una segunda instancia cuando se apela a la corte provincial e inclusive luego puede haber un recurso de casación ante la Corte Nacional y recién cuando termine el proceso en la Corte Nacional tengo lo que se llama una sentencia ejecutoriada o un título de ejecución. Entonces, en lugar de ir 3 instancias en justicia ordinaria que puede tomar años según el proceso, en el arbitraje, según la ley, en 150 días tengo que tenerlo listo y con eso ya tengo mi sentencia, mi laudo, que equivale a una sentencia ejecutoriada, que tiene el mismo peso que una sentencia de Corte Nacional para el momento de irme a ejecución. Así de poderoso y de potente del arbitraje si se utiliza adecuadamente. Ya, pero esa mediación, ese arbitraje en el Ecuador, ¿se lo practica ya internamente? Absolutamente sí. Hay muchos centros de mediación y de arbitraje alrededor del país. Quizás no tanto como se podría. Yo creo que todavía está bastante subutilizada, sobre todo la mediación como mecanismo para resolver conflictos. De hecho, hay un proyecto de ley, entiendo que no ha prosperado aún, quién sabe si se lo reactive, un proyecto de ley que plantea, si hay cosas que ya se hacen en Argentina, en Chile, algunos casos en Venezuela también, y es que la mediación sea obligatoria previo al inicio de un proceso judicial. Es decir, señores,
por favor, si usted va a utilizar el sistema de justicia, que a todos nos cuesta plata, porque como es gratis, somos todos los ecuatorianos los que pagamos a través del Estado a la justicia ordinaria, por lo menos, antes de ir a la justicia ordinaria, intenten sentarse a mediar. Porque si resuelven en mediación, no tengo que gastar todo lo que significa un proceso judicial, que es tiempo del juez, del secretario, del oficial, de todo el mundo, ¿verdad? La citación, todo eso cuesta dinero, y le cuesta al Estado y nos cuesta los impuestos a todos. Entonces, se plantea que la mediación sea una especie de requisito preprocesal. Es un tema controversial, porque muchos dicen que puede ser abusado por abogados que están acostumbrados a dilatar procesos, ¿verdad? Y puede ser. Ojo, no digo que no sea una posibilidad. Sin embargo, es una manera en la que podría masificarse el uso de la mediación y quizás, solo quizás, reducir ese exceso de carga laboral y de casos que hoy definitivamente tiene el Consejo de la Judicatura, que normalmente no son capaces los jueces de profundizar tanto como se podría, porque tienen un número infinito de causas entrando a sus juzgados que podríamos resolverlas por otra vía. Por lo que usted acaba de mencionar, entonces es beneficiosa la mediación, el arbitraje. ¿Qué ganamos con ir primero a la mediación y no propiamente a la justicia ordinaria? Se puede colegir por lo que usted ha dicho, que no vamos a atomizar, por ejemplo, la justicia ordinaria, la justicia común, llenándola de problemas, de conflictos. Ese podría ser una ventaja. Pero ¿qué otra? Absolutamente. Absolutamente. Además, primero, resolver conflictos más rápido, ¿verdad? Porque una mediación bien llevada, uno en cuestión de 2 semanas puede terminar un conflicto que, si entra a justicia ordinaria, puede demorarse años. Y eso significa bienestar para esos ciudadanos que resolvieron el conflicto y que ya no están con ese problema. Ahorro de costos para el Estado, porque no se tuvo que gastar la plata de ese tiempo de trabajo de las personas. Además, mejora general en el ambiente ciudadano, porque si tengo menos conflictos, hay menos roces, hay más oportunidades de negocios, hay más oportunidades de interacción, y eso me va a permitir que entonces la sociedad prospere un poco más. Parece quizás un poco fino lo que estoy diciendo, pero es así de claro. Si yo, en lugar de tener 30,000 juicios por año, tengo 20,000 resueltos por mediación, entonces tendré más personas haciendo negocios, conversando y conviviendo, en lugar de estar gastando dinero y tiempo todos los meses en un juicio. Bueno, doctor Cubi, ¿cuáles son las características que identifican a la mediación y cuáles son sus beneficios e inconvenientes? Sí, como te mencionaba, lo principal es que la mediación es un mecanismo voluntario, es decir, las partes, al menos por ahora, para someterse a la mediación tienen que querer hacerlo. Ese es un primer requisito, siempre es voluntario, tanto entrar a la mediación como resolver el conflicto. Y esa es la parte quizás más importante para que los que nos están viendo entiendan y le pierdan un poco el miedo a la mediación. Si ustedes aceptan ir a una mediación, no están aceptando ya que hay una respuesta. Están aceptando que hay una oportunidad de lograr un acuerdo con la otra parte. Y con eso, entonces, ustedes se sientan, conversan con el mediador, utilizan las técnicas que el mediador va a aplicar y van a llegar hasta el final a decir, sí, la verdad es que sí me pongo de acuerdo, resolvamos, o no, me levanto, me voy y sigo con justicia ordinaria tal como hubiera hecho antes de entrar a la mediación. ¿Y quién elige los mediadores? Los mediadores suelen estar ya habilitados por el centro y por el Consejo de la Judicatura. Para ser mediador, uno tiene que hacer un curso específico y habilitarse. Hay un registro que lleva el Consejo de la Judicatura y tienes que estar avalado por un centro de mediación ya creado y habilitado también por el Consejo de la Judicatura. Cuando uno acude a un centro de mediación, el centro asigna un mediador. Aunque existen también ciertos centros que permiten a las partes, de entre su listado de mediadores autorizados, escoger al que quisieran, porque al final esto no es, insisto, como un juicio o como un arbitraje donde uno podría decir, pero hay conflicto de intereses, o si lo está escogiendo es porque debe ser pana, porque al final el mediador no decide, el mediador solo ayuda en el proceso de mediación y las partes deciden. Podríamos decir entonces que la mediación es informal. El mediador facilita el entendimiento de las partes, ¿no? Y la mediación es informal, el arbitraje es formal. Porque en el primero hay un facilitador y en el segundo ya es una autoridad propiamente dicha.
Es ¿Cómo correcto. queda ahí? Además, en materia de arbitraje tenemos procedimientos específicos que seguir. El arbitraje puede ser en equidad o en derecho. Siempre recomendaré en derecho para evitar inconvenientes. Y cuando es un arbitraje en derecho, tiene que seguir la normativa que corresponda. ¿Y por qué digo que corresponde? Y aquí es donde se empieza a poner complicado este tema. Uno puede tener arbitraje nacional o arbitraje internacional, ¿verdad? Si es una compañía ecuatoriana con una compañía peruana, una compañía colombiana, para no pensar que esto es magia de los europeos o de los gringos, no. Una compañía colombiana con una ecuatoriana firma una cláusula de arbitraje. Y cuando va a arbitraje, eso es un arbitraje internacional. Cuando es arbitraje nacional, va a aplicar siempre la legislación ecuatoriana para temas como qué tipo de pruebas se puede presentar, cómo se evalúan las pruebas, cuáles son los tiempos, cuál es el procedimiento. Se sigue muy parecido a lo que establece el COGEP. En cambio, en arbitraje internacional, la gran ventaja que existe, y para algunos es controversial, por eso el que no conoce a profundidad de este tema se pone a gritar tonterías en la Asamblea Nacional, es que en el arbitraje internacional las partes pueden de común acuerdo establecer cuál es la legislación que se va a aplicar para la resolución de ese conflicto. Entonces, las partes tienen inclusive la libertad en el arbitraje internacional de decidir cuál es la legislación que va a ser aplicable para el fondo del caso y para el procedimiento del caso. Todo eso se puede escoger y los árbitros o tribunal arbitral tendrán que aplicar la normativa escogida por las partes para resolver el conflicto específico que sea sometido a su jurisdicción. Bueno, entonces ya hablando de lo que es el tema del arbitraje internacional y todo esto, ¿por qué están en contra algunos del CIAD y esto y la Asamblea? ¿Por qué está tan en oposición a esta idea? Mira, para eso, primero vamos con la parte jurídica, luego con la política. Desde lo jurídico, entender qué es el CIADI, y esto es clave. Desde el CIADI es el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Derivadas de Inversiones. ¿Okay? En inglés se llama ICSI. Tiene una base en Washington, D.C., en Estados Unidos. Fue formado en los años 60, Ecuador ingresó en los 80, ¿verdad? Y hay más de 150 países que forman parte de este CIADI, ¿verdad? ¿Qué significa formar parte del CIADI? Es tan sencillo para que todos lo puedan entender como formar parte de un club, ¿verdad? Porque el CIADI automáticamente no significa que voy a hacer arbitraje allá. Ser parte del convenio del CIADI significa que puedo utilizar esa sede y ese centro y sus árbitros para resolver un conflicto de inversión que nazca entre mi estado y un internacional de cualquier otro estado, ¿verdad? Ahora, para yo otorgar jurisdicción arbitral, es decir, aceptar que en lugar de la justicia ordinaria, un árbitro o un tribunal arbitral sea el que decida, yo tengo que firmar una cláusula de arbitraje. La cláusula de arbitraje o un convenio arbitral es donde yo acepto, en el caso de tener controversias derivadas del presente contrato o de las inversiones cubiertas por este contrato o de las inversiones cubiertas por este tratado internacional, en el caso de existir conflictos al respecto, se resolverán mediante arbitraje en tal sede, con tal legislación y tales reglas. ¿Ok? Esas cláusulas de arbitraje o esos convenios arbitrales donde yo acepto ya formalmente ir a arbitraje, se firman en tratados internacionales de protección a inversiones como los TBIs, se firman en tratados como los multilaterales que hoy se firman, como el Tratado del Atlántico Norte, por ejemplo, en donde yo acepto, dentro de muchas condiciones comerciales, de inversiones, de beneficios de inversionistas, además la cláusula arbitral donde digo, si tengo un problema respecto de la aplicación de este tratado, nos vamos a ir a arbitrar. Entonces, recapitulando y para aclarar un poco más, cuando yo firmo el convenio del CIADI, que es lo único que ha hecho el gobierno del Ecuador por ahora, yo no acepto ir a arbitraje. Puede sonar algo extraño, pero yo no acepto en ese momento ir a arbitraje. Yo lo único que he aceptado es ser parte de este club que se llama el CIADI, de manera que si mañana firmo un tratado, un contrato, un convenio donde acepte el arbitraje internacional, pueda utilizar la sede del CIADI para llevar a cabo ese arbitraje, ¿verdad? Entonces, como ser parte del club me autoriza a cuando yo quiera utilizarlo, pero no me obliga a utilizarlo. Por eso la Corte Constitucional lo que establece es, señores,
como esto no obliga al Estado ecuatoriano, no es necesario que sea aprobado por la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional, acorde a nuestra Constitución, debe ratificar los instrumentos internacionales cuando, en resumen, para no ponernos excesivamente técnicos, obliga al Estado. En este caso, el Estado no se obliga a nada, simplemente gana la oportunidad de cuando quiera ir al CIADE. Y por eso la Corte Constitucional, que además ha demostrado muchísimo conocimiento en materia jurídica, dice, miren, con la aceptación del presidente es suficiente, no tiene que ir a la Asamblea. Ahora, la Asamblea, que ahí tiene dos, creo yo, motivaciones. La primera, ignorancia pura y dura, ¿verdad? Así de claro, son ignorantes en este tema, que no es un insulto, es no conocer de este tema. Y por lo tanto, muchos creen, porque les han contado el cuento del cuco, que firmar el convenio del CIADI es automáticamente ya que el Ecuador está entregándose a las multinacionales y entregándose a una corte internacional o entregándose a un tribunal internacional y ahora vamos a perder todos los juicios. No es así, como les acabo de explicar, el firmar el acuerdo del CIADI simplemente lo que está haciendo es permitirme usar la sede del CIADI si en algún contrato, en algún tratado, en algún convenio, he aceptado voluntaria y expresamente ir a hacer arbitraje al CIADI. Entonces, en este momento no hemos hecho más que decir, mira, ya puedo usar el club del CIADI. Punto. Ahora vendrá la parte más compleja. Y aquí sí es donde vamos a conversar un poquito más, solo para puntualizar. El segundo tema que motiva a los asambleístas realmente es netamente político y muchas veces ideológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ideologías que muchas veces por intereses creados, otras también por cerrar la mente, son, todo lo que sea Estados Unidos es malo, malo, malo. Así como antes uno decía China es malo, no, ahora Estados Unidos es malo y las multinacionales son malas y todo es malo, entonces cerrémonos al mundo, como venimos hace 14 años, y como nos cerramos al mundo, somos uno de los países con menos inversión, para que tengan una idea, en pre-COVID, en el 2019 Ecuador recibió algo así como 960 millones de dólares en inversión extranjera. Chile, que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que nosotros, que también está en Latinoamérica y que tiene menos recursos naturales que nosotros, excepto por el cobre, recibió casi 12.000 millones, o sea, más de 12 veces la cantidad de inversión que el Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador está cerrado, no acepta métodos de solución de conflictos internacionales, no quiere darle beneficio a los inversionistas, entonces el inversionista se va para otro lado y el Ecuador es el que se queda con un 70% de desempleo, como hemos demostrado. Entonces, lo que va a venir después, solo para cerrar esta etapa, son la firma de tratados de protección e inversiones, a veces tratados bilaterales de inversión o tratados multilaterales de inversión, y en esos tratados, que se firman estado a estado, es donde van a ir las cláusulas arbitrales potencialmente, donde se va a aceptar. Por ejemplo, yo firmo Ecuador con Estados Unidos de un tratado bilateral de inversión, como el que teníamos del 93, que el presidente Correa decidió denunciar y terminar. Si firmamos, en ese va a decir, en el caso de que exista algún inconveniente respecto a la aplicación de este tratado entre un inversionista de un país con el otro estado, es decir, un estadounidense invirtiendo en Ecuador o un ecuatoriano invirtiendo en Estados Unidos, si hay problemas, entonces aceptamos voluntariamente ir a hacer arbitraje en el CIADI. Ese tratado es el que va a tener que pasar por aprobación de la Asamblea y cuando lleguemos a esa etapa es que vamos a tener que discutir si al Ecuador le conviene o no ir a ese arbitraje. Personalmente siempre lo veo positivo porque el ir a un arbitraje no significa que fallen a favor o en contra mía. Significa que en lugar de hacerlo en mi corte, vamos a ir con árbitros internacionales, pero la aplicación de la norma es la misma norma. Entonces, lo que vamos a tener que analizar es si conviene o no al país cada tratado, en lugar de estar en esta, digámoslo para no ser groseros, complicación. En la teoría del miedo. En la teoría Exacto. del miedo. Simplemente no, y no. No, señores, analicemos cada tratado. ¿Va a haber tratados malos? Por supuesto, y esos tendremos que decir, no firmen. ¿Va a haber tratados buenos? Por supuesto, y eso hay que firmar. Y lo que hay que hacer bien, aquí está la clave para los señores que trabajan en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, y también al ministro de Finanzas, que va a tener que estar en esas negociaciones. Negociemos bien los tratados, porque un tratado no es más que un contrato que se firma entre estados, un acuerdo de voluntad entre estados. Y si ponemos las cláusulas correctas, será positivo para el país.
Si ponemos las cláusulas incorrectas, será negativo para el país. Pero salgamos del dogma de decir es bueno o es malo porque sí, y analicemos uno a uno los escenarios, porque este país necesita inversión y necesita crear empleo, y esta es una de las vías más rápidas para lograrlo. Bueno, pero los que promueven la tesis contraria a la ratificación que ha hecho el presidente de acudir al CIADI para la solución de conflictos, ellos dicen de que se atenta contra la soberanía y de que es contrario a la Constitución. Fíjese, de hecho, vamos a presentar pronto como Universidad un amicus curiae a la Corte Constitucional dentro de una causa que Elizabeth Cabezas, cuando era presidente de la Asamblea Nacional, o sea, ya hace 3 años, solicitó a la Corte Constitucional una interpretación del artículo 422 de la Constitución, en la que efectivamente su primer inciso establece una prohibición, pero una prohibición muy mal redactada, que también demuestra poco conocimiento sobre el tema, que básicamente mezcla términos de inversión con contratos o comercio, que son cosas distintas, que combina temas de tratados de instrumentos internacionales con contratos, que desde el derecho internacional público tienen conceptos distintos, y que establece este cuento de la soberanía que a la izquierda, que se tomó el país por 14 años, confundida en derecho, le gustaba cacarear para todo, la soberanía para aquí, la soberanía para allá. Pero ¿cómo me puede decir alguien que una decisión que toma el Estado, siguiendo el protocolo constitucional, que es el presidente de la República negocia y firma, la Corte Constitucional analiza y emite un dictamen de constitucionalidad o inconstitucionalidad, si fuese el caso, y luego pasa por un proceso de aprobación en el legislativo, con todas las de ley? Eso, el aceptar o no aceptar un convenio internacional con todos los protocolos, es el ejercicio mismo de la soberanía del Estado, porque la soberanía es el poder que los ciudadanos tienen para decidir qué pasa o no en mi Estado. ¿Cómo puedo decir que es limitar la soberanía? Un proceso en el que ejerzo más bien ese poder a través de todos los mecanismos constitucionales y legales establecidos. Después se habla hay un término que es ceder jurisdicción soberana. Eso nos tomaría un par de semestres de Derecho Internacional Público explicarlo a completa profundidad, pero básicamente no existe jurisdicción soberana desde el Derecho Internacional Público. Es un término que 4 se inventaron en esa Asamblea Constituyente sin entender la profundidad del derecho, porque la jurisdicción efectivamente nace de la soberanía que tiene, por ejemplo, un Estado dentro de su territorio, y por eso es el Ecuador el que juzga lo que pasa dentro del Ecuador. Pero a nivel internacional, todavía no existe nadie que tenga jurisdicción soberana para evaluar conflictos de inversión. Sencillamente son las partes las que han aceptado voluntariamente ir a este modelo de arbitraje, siguiendo, en el caso del Ecuador, todo el proceso legal que corresponde. Si no lo queremos hacer, pues no aceptemos los tratados, pero no es lo mismo decir, este tratado no quiero, o este tratado lo firmo, pero aquí no voy a aceptar arbitraje, a decir, me cierro, y nunca voy a hacer arbitraje, porque el resultado es que nadie quiere venir y mentir al Ecuador. Bueno, esa decisión presidencial del Ejecutivo, digamos, que favorece el retorno de la inversión como conclusión, y adicionalmente puede servir como la búsqueda o la promoción de destrezas y habilidades en el ámbito general, ¿no?, de los ciudadanos del país para buscar consensos, para fortalecer la capacidad de diálogo, para evitar acudir a un juicio que nos va a demandar tiempo, dinero, y más bien lograr acuerdos por la vía de consenso, estimado doctor. Absolutamente sí, absolutamente sí. Los métodos alternos de solución de conflictos permiten eso. Y en este caso el arbitraje, espero, y esto es una tarea importante del gobierno y también de nosotros en la academia, por eso estoy acá y agradezco la invitación y el interés en la temática, para explicarle a la ciudadanía, e incluso a los asambleístas si es necesario, que esto no es un tema de ideología ni decir sí o no, soy de izquierda o de derecha, es un tema de desarrollo. Miren, por Dios,
158 países, la última vez que chequeé, han firmado el convenio del CIADI. Son la mayoría de países en el mundo. La mayoría de países del mundo utilizan tratados de inversión. Aquí no estamos inventándonos algo secreto, ni haciendo algo negativo. Todos queremos el desarrollo del país. Hay caminos distintos, sin duda, y hay que consensuarlos. Hay vías distintas, sin duda, y hay que consensuarlas. Pero la vía del consenso es el diálogo para explicar y entender qué queremos y qué no. No simplemente cerrarnos y bloquear las oportunidades, porque a mí no me gusta eso del arbitraje internacional, aunque no lo comprendo. Hubo otros que también dicen sí hay que aceptar todo, porque con eso tampoco estaré de acuerdo. Hay tratados que no hay que firmar porque serían nocivos para el país por sus condiciones. Bueno, y le quisiera pedir una conclusión para cerrar ya el programa. Gracias, Matthew. Bien, quizás la mejor conclusión que puedo dar en este contexto es, como país estamos en una etapa clave. Estamos tratando de girar un poco el timón de una política muy proteccionista y cerrada al mundo a una política que busca introducir más de Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, usando las palabras del presidente. Eso requiere de entender que la dinámica mundial no depende solo de nosotros, sino de todos los miembros del mundo con los que queremos negociar. Si yo le quiero vender mis productos ecuatorianos y exportarle a otro país, tengo que hablar con ese país. Y si ese país quiere para eso hacer tratados, pues revisemos, negociemos y hagamos lo mejor posible. Por lo tanto, invito a todos los que nos están escuchando y viendo a que promovamos una opinión que nos permita llegar a consensos y a diálogos positivos y dejemos atrás de actitudes que o sí o no. ¿Por qué? Porque no me gusta o sí me gusta o porque es mi ideología. De ideología no se come, de ideología no se vive. El arbitraje internacional es nada más que un mecanismo para resolver conflictos. ¿Cómo se resuelve a través del arbitraje? Depende de las cláusulas específicas que se negocien en cada convenio o contrato y de las reglas del juego que voluntariamente podamos establecer como Estado. Lo que tenemos que hacer es presionar al Ejecutivo y al Legislativo para que sean responsables en la aceptación de convenios y tratados, pero además que sean responsables dejando de lado sus ideologías políticas y extremos y se pongan a pensar en esos millones de ecuatorianos que hoy necesitan soluciones pragmáticas para su vida. Ha sido muy didáctica e ilustrativa su participación en el programa, doctor Mario Cubi. Le estamos muy reconocidos. Yo creo que como ciudadanos, como libres pensadores, tenemos la obligación de aportar y contribuir en la orientación ciudadana, digamos, objetiva, seria, buscando encontrar salidas que nos permitan atraer dinero, capitales, inversiones, que bajen el costo del dinero, de los préstamos, de los intereses, que venga la banca internacional, que vengan las empresas internacionales para que haya trabajo y para que los ciudadanos en general podamos emprender y libremente emprender en decisiones como capacitarnos, formar una empresa, ¿no? Liderar un negocio, ser digamos, líderes de nuestro propio emprendimiento, de nuestro propio trabajo. Gracias, estimado doctor. Que Dios lo bendiga infinitamente. Por favor, Matthew, un placer y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Que le vaya bien. Gracias, Matthew. Muchas gracias a todos. Libertad, canal digital, comunicación para el cambio. Conducción, Nabor Reyes Vélez y Matthew Murillo Reyes.